Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Ayer vimos las imágenes de los estudiantes que viajaron a Holanda para continuar con sus estudios profesionales. En sus maletas ellos se llevaron sueños e ilusiones de convertirse en personas profesionales de bien. Así como partieron con gran emoción, llegaron a Holanda, en donde fueron recibidos por el ministro plenipotenciario Alfonso Boekhout. Con el segundo vuelo de la compañía aérea holandesa KLM, llegaron hoy 6 de agosto una cantidad de 244 estudiantes arubanos para seguir con su estudio avanzado en el nivel HBO o universidad en Holanda. En el aeropuerto Schiphol, una delegación consistiendo del ministro plenipotenciario de Aruba, Alfonso Boekhout, director interino de CAS de Aruba y jefe del Departamento de Enseñanza de CAS de Aruba, recibieron a los estudiantes. El señor Boekhout le dio a los estudiantes una calurosa bienvenida en Holanda. En su discurso, el mandatario le dijo a los estudiantes que hoy inician un nuevo capítulo en sus vidas. Asimismo, el señor Boekhout le recordó a los estudiantes que ellos deben tener un contacto estrecho con sus mentores y gabinete de Aruba para cualquier pregunta o problema que ellos pueden confrontar. Finalmente, el ministro plenipotenciario Alfonso Boekhout les deseó a todos los estudiantes toda clase de éxitos en sus estudios. El grupo de estudiantes que viajó a Holanda se llevó en sus maletas parte de los sueños de ellos y sus familias, sueños de convertirse en profesionales del mañana. Y esta es una noticia que vale la pena. Un hombre arriesgó su propia vida para rescatar a un perro que había caído en una zanja en el sector de Mucholote, al norte de Guayaquil, en el Ecuador. Las cámaras del sistema de vigilancia de ECU 911 registraron la siguiente historia. 8:39 de la mañana. La cámara del ECU 911 encuentra al perro atrapado en la zanja conocida como Canal de la Muerte, en el sector de Mucholote, al norte de Guayaquil. El pequeño animal intenta escalar pero no lo logra, cayendo una y otra vez al agua. Es un poco difícil porque es bien parado esto. Johnny Villavicencio y Marta Gómez estaban entre las personas que trataban de encontrar cómo sacarlo, cuando de repente llegó él. Paró y vio, y él se parqueó y me dijo, ¿cómo podemos ayudar al animalito? Hagámoslo, llamaron a los bomberos. Le digo, sí, llamé 2 ocasiones, pero no ha venido. Y el señor no pensó ni 2 veces, cogió, se sacó los zapatos y se lanzó ahí cuando estaban buscando el cabo las demás personas. La pendiente es tan inclinada que el hombre debe bajar sentado para no caerse. En menos de 2 minutos llega hasta la parte baja del canal y comienza a llamar la atención del animal con una funda de comida. Sin importarle lo cerca de la zanja y el riesgo de caer por completo, el hombre se estira. Lo llamó al animalito, se caía hasta que al final lo agarró. Ahora para subirlo acá, por ley necesitamos un cabo para subirlo. Y encontramos el cabo y ya. Yo le di la última mano para subirlo acá al animalito. Las otras personas que estaban en el sitio ya tenían una soga que sirve para terminar el rescate y para que finalmente salga también su protagonista. Todo ocurrió en menos de 6 minutos. Y Bogotá está de fiesta. La capital del país colombiano cumple hoy 476 años y desde muy temprano empezaron las celebraciones. A pesar de la fría noche capitalina, los bogotanos salieron a pedalear o caminar en la ciclovía nocturna. Esta actividad se realiza 2 veces en el año por el cumpleaños de la capital del país y en diciembre. Cerca de 2 millones de bogotanos disfrutaron esta actividad. Pues venimos ahí a hacer ejercicio un ratico. Espectacular, con ganas de que lo hicieran más seguido, que pudiéramos repetir esto más noches aquí en Bogotá. Venimos de la calle 80 y estaba muy chévere. Sí, súper rico, está chévere. Pero debido a más de 15 cierres viales, el tráfico en la capital colapsó. Los conductores se quejaron porque sus trayectos hasta duplicaron el tiempo de desplazamiento. El señor alcalde se pifió porque se puso a hacer esto en una época de estas. Entonces es terrible, no sabe ordenar las cosas y los que llevamos el desgusto somos nosotros. Pues igual ya estamos acostumbrados desafortunadamente, las mismas calles de hace 20 años. Alcalde, ¿para qué hace esa vaina estos días? Que eso es para los domingos,
no entre semana. Según los reportes de movilidad de las principales vías como la calle 26, la avenida Boyacá, la 68, la avenida Ciudad de Cali y la carrera 30 fueron las más afectadas por la congestión vehicular que generó la ciclovía nocturna. En Aruba, en los últimos tiempos, hemos visto que en muchos hogares están tomando la buena costumbre de plantar sus propias matas, plantas o productos como verduras y frutas. Esto, aparte de incentivar la agricultura en la isla, es beneficioso ya que los productos son de una buena calidad y también son saludables, sobre todo están en sus propios huertos. Frutas, verduras, plantas de sábila, cilantro y otros productos están siendo sembrados en muchos hogares alrededor de la isla. Alimentos que son frescos y sobre todo saludables, ya que son libres de colorantes y preservativos. Por esta razón, el departamento de Santa Rosa continúa incentivando a la comunidad para que siga plantando en sus hogares y así incentivar nuestra agricultura consumiendo productos de calidad. Ahora, con la nueva tecnología que se ha implementado, como lo son los cultivos hidropónicos, muchos hogares podrán seguir cultivando, plantando y sembrando sus propios alimentos y plantas para uso personal. Desde 1957, Medellín celebra cada año la Feria de las Flores y el desfile de los silleteros, pero más allá de su carácter festivo y cultural, este evento fue el abono para que floreciera un importante producto de exportación. Veamos de qué se trata. Llego así y pongamos, yo ya la coloco acá llena de flores, le coloco los brazoletes, el cargador y Desde que tiene memoria, vive de las flores. Luis Beltrán carga silletas en el desfile cada agosto. El resto del año siembra en su casa del corregimiento de Santa Elena y vende 58 variedades de flores en diferentes lugares de Medellín. Estas las vendo en el Metrocable, cuando nos toca el mercado campesino en la Alpujarra. En el 2014 se cumplen 57 años del desfile de silleteros, la fiesta más importante de Medellín. La Feria de Flores empujó sin proponérselo un sector de la economía que nació a mediados de los años 60 y que transformó al país en el primer exportador mundial de flores. Yo, a las flores tengo mucho que agradecerles, saber que uno vive de las flores y que sostiene una familia. Yo fui muy responsable, yo trabajé mucho tiempo. Mariela trabajó durante 20 años en cultivos de flores. Vive en La Ceja, un municipio del oriente antioqueño donde la principal fuente de trabajo proviene de los cultivos de flores. La Ceja sin los cultivos, no sé qué sería pues de este pueblo sin los cultivos, porque aquí, mejor dicho, vivimos todos de las flores. Porque una persona trabaja, por ejemplo, un padre de familia trabaja en un cultivo y de ese padre de familia viven 3, 4 personas. En Colombia más de 1 millón de personas dependen de la floricultura. Estas flores que ven aquí llegarán a 89 países y generan cada año exportaciones por 1.300 millones de dólares. Hoy existen 7.000 hectáreas sembradas en 60 municipios de todo el país. Marcos Sosa es el director para Antioquia de Azocolflores. Colombia es considerado como uno de los productores más importantes de flores del mundo. De hecho, la floricultura colombiana está consolidada como el primer exportador mundial de claveles y de flores en el mundo. Se va a hacer como un resumen del proceso. María Isabel es madre cabeza de familia. Entró con 19 años a trabajar cortando flores. Los cultivos son el tercer generador de empleo rural en Colombia para las mujeres. Acá como son flores, entonces el toque femenino hace falta, ¿cierto? Entonces es muy bueno porque hay muchas labores donde nosotros las mujeres podemos desempeñar para sostener nuestras familias. A pesar de la caída del dólar en el país, los cultivos de flores aumentan. La revaluación, sin lugar a dudas, ha sido una de las variables que ha afectado muchísimo más la floricultura en los últimos años, pero también los empresarios colombianos de la floricultura han trabajado para poder generar otras alternativas diferentes como ser más productivos y más eficientes. Este año 600.000 flores fueron donadas por el sector floricultor para el desfile de silleteros. Los campesinos de Santa Elena y los empresarios de las flores tienen en común toda una vida de dedicación y trabajo por un sector de la economía que reporta miles de millones de dólares cada año para Colombia. Y hoy es un día especial para todos los que nacimos en la capital colombiana, en Bogotá, ya que hoy se celebra el cumpleaños número 476 de una fiesta nacional, un día en que la riqueza cultural de esta zona de Colombia se representa con el verde de sus montañas, el frío de sus noches, pero sobre todo por tener el tinte de ser una capital cosmopolita.
Bogotá es una ciudad con cerca de 8 millones de habitantes, la cual contempla grandes paisajes que compaginan perfectamente con los grandes edificios que están ubicados en diferentes sectores de la capital. Una ciudad que tiene un encanto en cada esquina, con diferentes atractivos turísticos como Monserrate, parques, plazas, ciclovías, ferias artesanales y una gastronomía apetecida por muchos turistas que conocen Bogotá. Hoy la capital colombiana cumple 476 años de ser fundada, una fecha precisamente para celebrar. Una joya brilla entre montañas, imponente Bogotá, bella, misteriosa, fascinante, qué romántica ciudad, mil sonidos que escuchar, tantas calles por andar, cada estrella una ilusión, la vida es intensa aquí y solo faltas tú, Bogotá. Solo faltas tú, Bogotá. Viens si tu peux, Bogotá. I'm missing you, Bogotá. Y solo faltas tú. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.